La niebla se arrastraba entre los árboles como los dedos fríos de una criatura invisible. Las ramas retorcidas se elevaron como garras, y la oscuridad pareció más espesa en el corazón de Eldergloom Grove. Dijeron que nadie que entraba allí volvía a contar sus historias, al menos no como antes. Clara, una chica de ojos grandes y curiosos, se dejaba llevar por algo que ni siquiera entendía. Desde que se mudó al pueblo al lado del bosque, se había sentido extrañamente atraída por él, como si el susurro de las hojas fuera una llamada dirigida solo a ella. Sus padres siempre le advirtieron que no se acercara, diciendo que el bosque era peligroso y estaba lleno de cosas que acechaban en la oscuridad. Pero en esa fría noche, mientras la luna llena iluminaba tenuemente los senderos irregulares, Clara no pudo resistirse. Descalza y vestida con su fino vestido blanco, caminó en silencio más allá de la cerca del patio trasero. Sopló un viento helado, pero a ella no le importó. Sus pies encontraron el camino de tierra que conducía al bosque, como si algo la guiara. Pronto, el sonido del mundo exterior se desvaneció, tragado por el inquietante silencio. Solo lo acompañaba el ocasional chasquido de ramas y el susurro de hojas muertas. Era como si el bosque estuviera observando, respirando, vivo. Encontró un claro donde se alzaba un árbol colosal, sus troncos retorcidos formaban algo parecido a un rostro humano, una expresión congelada entre el dolor y la ira. Debajo de sus raíces expuestas, pulsaba una tenue luz, una etérea llama azul que parecía llamarla. Fascinada, Clara se arrodilló y tocó la tierra húmeda alrededor de la raíz principal, como si supiera qué hacer. Fue entonces cuando ella lo escuchó. Primero, fue un susurro bajo, casi una oración olvidada. Luego más voces, cada una procedente de una dirección diferente. Dijeron su nombre en voz baja, como amigos perdidos que la llamaban a casa. Clara se levantó lentamente, con los ojos fijos en la misteriosa luz. Algo estaba atrapado allí, o esperando ser liberado. La luz latía como un corazón ansioso, proyectando sombras danzantes alrededor del claro. Clara se acercó lentamente, con la mirada hipnotizada. Debajo de sus pequeñas manos, la tierra latía, cálida y viva, como si algo estuviera enterrado debajo. Clara volvió a susurrar la voz, esta vez más clara, casi cerca de su oído. Se giró bruscamente, pero lo único que vio fueron los árboles quietos y la densa niebla que serpenteaba entre los troncos. Sus delgados dedos rozaron la raíz central del nudoso árbol. La corteza era áspera y fría como una piedra antigua, pero un punto específico era cálido y suave, como carne viva. Cuando presionó allí, un sonido amortiguado resonó desde el interior de la tierra, como un latido débil pero decidido. Curiosa, empezó a cavar con las manos. La tierra húmeda y fría le manchó los dedos, pero no se detuvo. La luz se hizo más intensa a medida que cavaba, hasta que sus uñas tocaron algo duro y metálico. Quitó el barro alrededor del objeto y vio una cerradura oxidada incrustada en una vieja tapa de madera. Parecía una puerta, pero ¿por qué estaría enterrada allí? Antes de que pudiera entender, sintió que algo pasaba por sus tobillos. Un toque helado, como dedos esqueléticos rozando tu piel. Ella se estremeció, pero no había nada. La niebla pareció cerrarse a su alrededor, formando figuras confusas que observaban en silencio, inmóviles como estatuas de sombras. Sin pensarlo, Clara agarró el anillo de hierro oxidado de la tapa y tiró con todas sus fuerzas. La madera crujió en señal de protesta hasta que se abrió con un fuerte crujido. Se escapó un olor a humedad y descomposición, junto con un frío cortante que hizo que su corazón vacilara. En el fondo del agujero, una escalera de caracol de piedra descendía hacia una oscuridad infinita. A lo largo de las paredes se encendían velas verdosas que proyectaban luces espectrales que parpadeaban como almas perdidas. Y entonces, desde algún lugar de las profundidades, resonó una risa baja y arrastrada, seguida de palabras que resonaron escaleras abajo. «¿Has vuelto, finalmente?» Clara se quedó quieta, con los ojos muy abiertos fijos en la oscuridad de abajo. La risa aún resonaba suavemente, como si las mismas paredes se burlaran de su presencia. Un instinto primitivo le dijo que huyera,
pero sentía los pies pegados al suelo, incapaces de retroceder. Una brisa helada subía por las escaleras, trayendo un antiguo aroma a flores marchitas y tierra húmeda. La llama azulada que flotaba en el claro vaciló y se apagó, hundiendo la superficie en una oscuridad sofocante. Solo la luz verdosa de las velas iluminaba el camino hacia abajo. Como movida por una voluntad ajena a la suya, Clara descendió el primer escalón. La piedra era áspera y fría bajo sus pies descalzos, y cada paso que daba parecía resonar eternamente en las profundidades. Mientras descendía, las paredes húmedas se cerraron a su alrededor como las costillas de una criatura colosal. Las velas se encendieron, una por una, mientras ella avanzaba. En las paredes surgieron antiguos grabados, tallados con grotesca precisión. Eran imágenes de figuras humanas deformes, rostros contorsionados en expresiones de desesperación y súplica. Al final de la escalera, Clara se encontró frente a un pasillo interminable, flanqueado por hileras de siniestras estatuas hechas de piedra oscura, cada una en una postura de agonía. Algunos parecían suplicar clemencia, otros, congelados en gritos silenciosos. El aire era pesado, casi sofocante. Mientras daba un paso vacilante hacia el pasillo, una de las estatuas a su lado giró lentamente la cabeza en su dirección. El movimiento fue lento y espantoso, acompañado por el sonido de una piedra moliendo. Sus ojos vacíos brillaban con un malvado tono verdoso. «Nos encontraste», murmuró la estatua, su voz ronca como el susurro de hojas secas. «¿Pero se encontrará a sí misma?». De repente, todas las estatuas se movieron imperceptiblemente, como si estuvieran a punto de liberarse de sus prisiones de piedra. El silencio se volvió insoportable, lleno de una tensión casi palpable. Y entonces, al final del pasillo, una imponente puerta de madera negra se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Una luz roja pulsante se escapó por la rendija, acompañada de susurros frenéticos, promesas imposibles y verdades olvidadas hace mucho tiempo. Algo la estaba esperando, algo que nunca había olvidado su nombre. La puerta entreabierta parecía respirar, latiendo a un ritmo lento y siniestro, como un corazón antiguo que ya no debería latir. Los susurros continuaron, una cacofonía de voces distintas, algunas suplicantes, otras burlonas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía apartar la mirada de esa luz roja que la llamaba como una promesa ineludible. La niña dudó por un momento, pero luego notó algo extraño, una sensación de familiaridad. Era como si hubiera estado allí antes, como si ese oscuro pasaje fuera parte de algún recuerdo perdido, enterrado en el rincón más olvidado de su mente. Respirando profundamente, caminó por el pasillo flanqueada por las estatuas vivientes, que ahora la observaban en silencio, con expresiones congeladas entre la curiosidad y el hambre. Cuando llegó a la puerta, la luz roja se intensificó y la envolvió como una llama cálida y peligrosa. Con un empujón vacilante, Clara abrió la puerta por completo. El entorno más allá era vasto y carente de lógica. Frente a ella se extendía un inmenso salón, con las paredes cubiertas de espejos viejos y manchados, cada uno de los cuales reflejaba una versión distorsionada de ella misma. Algunos eran mayores, otros estaban pálidos y demacrados, y uno, en particular, sonreía con un brillo malévolo en los ojos. En el centro de la sala se alzaba un trono de raíces oscuras y espinosas. Sentada sobre él había una figura encapuchada, con el rostro oculto por sombras profundas. Una luz roja parecía emanar del interior de su capa, como si estuviera hecho de fuego y oscuridad. Cuando la figura levantó lentamente la cabeza, Clara sintió que su corazón se aceleraba. «Bienvenida de nuevo, Clara», dijo la voz ronca y resonante, llenando toda la habitación. «Me tomó más tiempo de lo que esperaba, pero finalmente estás aquí». La niña dio un paso atrás, confundida y asustada. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». La figura ladeó la cabeza, como si estudiara su reacción. «¿No lo recuerdas? Todavía no. Pero lo recordarás». De repente, las llamas rojas dentro de los espejos comenzaron a agitarse, y las versiones distorsionadas de Clara se acercaron al cristal, como si intentaran escapar.
El suelo bajo sus pies tembló y lentamente emergieron raíces oscuras, retorciéndose como serpientes hambrientas. Clara retrocedió una vez más, pero una de las raíces se enroscó alrededor de su tobillo, apretándose como un brazalete maligno. La figura encapuchada rió suavemente. Tú perteneces aquí, siempre lo has hecho. Clara luchó por liberarse, pero las raíces se tensaban cada vez más, como si estuvieran vivas y conscientes de su resistencia. La sala parecía latir al ritmo de su corazón acelerado, y los espejos a su alrededor temblaban con una energía siniestra. La figura encapuchada se levantó lentamente del trono, su túnica oscura flotando como sombras líquidas. Cada paso que daba hacía que la luz roja parpadeara más intensamente. Su presencia era abrumadora, como si el bosque mismo existiera a su voluntad. No pertenezco aquí, gritó Clara, tratando de parecer más valiente de lo que se sentía. El encapuchado se rió, una risa profunda y hueca. Ay, pequeña Clara, no lo entiendes. Nunca saliste de este lugar. Antes de que pudiera responder, las raíces se dispararon, inmovilizando sus brazos y obligándola a mirar al espejo más cercano. La superficie se onduló como agua oscura antes de revelar una escena que le heló la sangre. Era ella, pero no como la recordaba. Una versión pálida y sombría de ella misma estaba parada en la entrada del bosque, mirando el pueblo a lo lejos. Tenía los ojos vacíos, como si le hubieran arrancado el alma. Los niños jugaban cerca de la valla, pero ninguno parecía verlo. Con un chasquido aterrador, la figura encapuchada se quitó la capucha, revelando algo que Clara nunca podría haber imaginado. Era su propia cara. Pero este rostro era más viejo, marcado por el tiempo y la oscuridad, como si hubiera pasado allí una eternidad. Los ojos profundos y vacíos ardían con una luz roja lúgubre. Siempre estuviste aquí, Clara, murmuró la figura en la sombra. Fuiste tú quien me llamó, porque soy en lo que tú te has convertido. La sala se sacudió violentamente y los espejos se hicieron añicos, enviando fragmentos brillantes por todas partes. Voces resonaban, riendo, llorando, gritando. La oscuridad avanzó como una ola viva, envolviendo a Clara por completo. Su último pensamiento fue la terrible certeza de que, de alguna manera, todo esto era verdad. En medio del silencio final, un par de ojos rojos se abrieron en la oscuridad. Eran de ella. El final, o tal vez solo el comienzo.